Y así mismo voy a invitar a nuestro hermano pastor Gildardo, que es el que va a traer el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Amén, gloria a Dios. Disponga su corazón para que el Señor le hable, pero sobre todo atesore esa palabra que el Señor le trae. Amén. Que Dios me lo bendiga ricamente a todos. Aleluya. Sin nervios, dice nuestro amado pastor, ¿verdad? El día que dejemos de sentir nervios, entonces es que algo pasa, ¿verdad? Siempre hablarle al pueblo del Señor, hermanos, con mucho respeto y con mucho amor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nuevamente Dios les bendiga. Bueno, he sido la persona invitada para traer el mensaje, la palabra de Dios. No sé si los hermanos estaban allá. No, ok. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Al libro de Éxodo, capítulo 4 y versículo 2. Aleluya. Cuando lo tenga, dice un amén. El tema es muy corto, hermanos. A ver, no lo vamos a aprender rápido. ¿Ya lo tiene, hermanos? El tema es: ¿qué tienes en tu mano? Amén. Repítalo conmigo. ¿Qué tienes en tu mano? Amén. Ese es el tema. Y esta palabra, hermanos, está aquí en el capítulo 4, versículo 2. Y después vamos a leer el 18 al 20 del mismo capítulo. Dice la palabra de Dios a la letra: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Versículo 18 al 20, ahí mismo en ese capítulo, dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés, ¿qué dice? La vara de Dios en su mano. La vara de Dios en su mano. Tome asiento. Aleluya en esta noche. Nosotros no podemos, hermanos, evitar todos los problemas que vienen a la iglesia de Jesucristo, porque es una de las iglesias más combatidas por Satanás. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Estamos aquí? Porque a Satanás no le interesa tener lucha contra la secta de los testigos, ¿te sabe? A Satanás no le interesa tener lucha con la religión popular. A Satanás no le interesa tener lucha con la iglesia de los santos de los últimos días. Y lo deja trabajar tranquilamente. Tienen sus grandes iglesias, tienen sus grandes templos. ¿Están de acuerdo? Amén. Usted entra a esos lugares, hermano, están impresionantes. Yo he ido a la ciudad de Salt Lake City y he entrado a las catedrales de los mormones con la intención de mirar, hermanos, lo que ellos hacen, y es tremendo el gasto que ellos hacen.
Es tremendo el trabajo que ellos hacen. Tienen templos, hermanos, sumamente hermosos, costosos. Pero las iglesias de Jesucristo, hermanos, seguimos teniendo problemas. Porque tenemos, hermanos, alguien que lucha en contra de la iglesia. Alguien que se opone a todo caminar de la iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos una lucha constante. La iglesia de Jesucristo está en lucha constantemente. Aun cuando usted está dormido, está luchando. Amén. Hay una lucha que se libra espiritual. Y Satanás quiere opacar, el propósito de él es maldecir la iglesia, que la iglesia no salga adelante, que la iglesia no prospere, que la iglesia siempre se mantenga en un lugar, hermanos, ahí, y que no podamos salir adelante. Y lo digo, hermanos, con todo el corazón, porque sabemos nosotros los pastores cómo cuesta. Amén, amados pastores. Sabemos cómo cuesta, hermanos, trabajar con la gente. Amén. Yo le preguntara a mi amado pastor en esta noche, ¿cuántos de los que cuando él empezó están aquí? Hermanos. Y la gran mayoría se ha ido. Amén, pero hay un grupo que está aquí, un grupo nuevo, seleccionado, que Dios tiene, que con ese Dios va a realizar grandes cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la iglesia sigue caminando. Amén, porque Dios nos ha dado poder para vencer. Amén, para vencer todas las luchas que vienen a nuestra vida. Así es que la iglesia, hermanos, tiene una gran lucha por delante. Amén. Cada día que tú quieres perseverar, cada día que tú quieres venir a la iglesia, cada día que tú te levantas para servir a Dios, hay oposición para que tú no le sirvas a Dios. Hay oposición para que a ti te venga, hermano, la bendición. Te viene una enfermedad, te viene un problema, te viene una lucha, te quitan el trabajo, sientes depresión, a veces sientes que te ahoga. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hermanos, espiritual. Amén. Amén. Pero tenga la fe y la paciencia que Dios ha vencido, hermano, y dice el Señor que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Así es que tú estás aquí por la bendición de Dios, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. No es una casualidad. Estás aquí, eres parte del cuerpo de Cristo, y Dios levantará tu vida con poder y serás un pilar, si no es que ya lo eres en esta iglesia, y vas a trabajar y vas a ser bendecido y vas a ser prosperado, porque para eso te llamó el Señor. Gloria a Dios. Si tú aún estás sentado en la banca y sin querer hacer nada, déjame decirte que tengo una mala información para ti. Dios no te ha traído para eso. Dios te ha traído, sí, y te ha sentado en silla de príncipe, pero quiere usarte, quiere bendecirte, quiere usar tu vida para que traiga la salva a los pies de Cristo. Esto no depende solamente del pastor y de los líderes. Es una comunidad, hermanos, que se tiene que levantar y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El tema, hermanos, que el Señor puso en mi corazón, y esto, hermanos, eso tocó mi vida, porque en realidad, ¿qué es lo que Dios le dijo a Moisés? ¿Qué es lo que tienes en tu mano cuando Él lo llama? Moisés era un pastor de ovejas. Él era un fugitivo de Egipto porque había asesinado, hermanos, era un asesino. Nadie dice amén. Él había quitado una vida a un egipcio y huyó, hermanos, a la tierra de Madián. No es como las películas de Hollywood, que hizo un trato con el faraón. No, él huyó antes, hermano, de que lo asesinara el faraón. Cuando él se encuentra en aquel lugar, Dios empieza a trabajar en su vida. Amén. Dios empieza a tratar con él, lo empieza a levantar. Cuando él sube al monte de Dios, hermanos, usted conoce la historia. Amén. Mira que aquella zarza, hermanos, ardía, pero no se consumía. Hermano, es muy natural que en medio del desierto, en esos calores tremendos, la hierba tome fuego por sí sola.
Pero eso inmediatamente se consume. Lo que le admiró a Moisés, que la zarza ardía y no se consumía. Estaba sucediendo un milagro de Dios en ese lugar. Cuando Moisés se acerca a aquel lugar, una voz del cielo le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y en aquel momento, hermano, Moisés lo hizo, y con temblor, hermanos, y con miedo se acercó, y tuvieron una charla con nuestro Dios. Y le dijo: tú vas a ir a sacar a mi pueblo de Israel de Egipto. Tú, yo soy el que soy, y yo soy el que soy, te envía para que le dé libertad a mi pueblo de Israel. Hermanos, había mucho pueblo de Israel ahí en Egipto, prisionero. Moisés lo sabía. Moisés entendía, y cuando él recibe ese paquete, hermano, se siente oprimido y dice: Señor, pero no sé hablar. Señor, pero soy tartamudo. Señor, pero no sé hacer esto. Y el Señor lo reprendió, le dijo: yo hago mudo al mudo, sordo al sordo. Así es que no digas lo contrario. Aleluya. Y lo que Dios le dice: ¿qué tienes en tu vara? ¿Cuáles eran los utensilios, hermanos, de los pastores? Era el cayado y la vara. El cayado, hermanos, era para jalar las ovejas con gancho, amén, para jalar las ovejas cuando se iban a extraviar, o para que no se fueran al río. La vara, hermano, representaba la disciplina, amén, amén, para que las ovejas no se descarriaran. Y Dios, hermano, es un Dios de poder. Amén, gloria a Dios. Como ningún otro Dios, porque ningún otro Dios existe, solamente Jehová de los ejércitos. Amén. Le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu vara? ¿Qué tienes en tu mano? Perdón, le dice: una vara. Pues esa vara, hermanos, ahí nuestro Dios depositó su poder, hermanos, para mostrar su gloria y su misericordia con el pueblo de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Usted nota, hermanos, que primero en el versículo 2 le dice: Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Usted cree que Dios no conoce tus cualidades? Amén. ¿Tú crees que Dios no conoce tus capacidades? Tú le puedes decir al pastor: pastor, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello. Pero Dios te trajo porque Él entiende que tú tienes capacidades y cualidades, y que los va a usar si tú te dejas. Gloria a Dios, aleluya. Aquí es que el diablo no me deja servir, el diablo no me deja venir a la iglesia, el diablo no me deja hacer, y el diablo está enfadado de nosotros, porque dice: todo me echan la culpa a mí los creyentes. No puede venir a la iglesia, el diablo se me atravesó. Amén. No quiere servir, es que el diablo no me deja, el diablo me quitó el trabajo. Quizá Dios te quitó el trabajo para que tú busques la presencia de Dios y te humilles. El diablo me puso esa enfermedad. No, Dios permitió esa enfermedad para que tú recapacites y busques y te pongas en la línea de Dios. Amén. Le dijo a Moisés: mete tu mano ahí para que veas. Y salió la mano, hermano, leprosa como la nieve, la metió de nuevo y salió limpia nuevamente. Dios es un Dios de poder, y si Dios te ha llamado, te va a levantar, pero es necesario tu voluntad para Dios hacer cosas grandes en tu vida. Gloria a Dios. Porque Dios no puede hacer nada más de lo que tú y yo le permitimos hacer. Nada más. Él nos ha dado libre albedrío. Moisés decidió, hermanos, ir a hacer el trabajo de Dios, aún con excusas. Él tenía un corazón para hacer el trabajo de Dios, porque le dolía al pueblo de Israel cómo estaba sufriendo. Y Dios le dijo: no estás solo. Usted puede ir, hermanos, ahí a Malaquías, donde dice la palabra: no envié yo a Moisés, a Aarón y a María a sacarlos de Egipto. Así es que Dios tenía preparado no solamente esa vara. Usted ve en el versículo 20, esa vara ya es cambiada de nombre. ¿Lo tiene? Aquí en el versículo 2, hermanos, él responde y le dice: tengo una vara. Era su instrumento de trabajo de Moisés. Amén. Era su instrumento de trabajo. ¿Qué tengo? Una vara. Usted no sabe las cosas que Dios puede hacer en su vida. Aunque usted diga: yo no sé leer, yo no fui a la escuela, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Dios te va a levantar si tú te dispones. Porque para Él no hay nada imposible. Amén, gloria a Dios. Versículo 20
usted ya mira que esa vara, hermano, ya no está solamente en las manos de Aarón, sino que dice, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó que también Moisés, hermanos, se habían reunido con David, y David, hermanos, Dios usó de esa gente de una manera tan tremenda que de ahí salieron sus valientes, hombres que amaron a Dios, hombres que sirvieron a Dios, hombres que daban la vida por David. De ahí salieron, de esa gente que estaba, hermanos, afligida, que estaba endeudado, que estaba en amargura. No importa de dónde Dios te ha sacado, lo que importa es que ya estás aquí, que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Tú puedes decir, yo no puedo, pero Dios dice, sí puede. Amén. Tú puedes decir, es que mi mente no me ayuda. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice su palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero decirte en esta noche, iglesia, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está contigo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, amado Dios. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros podemos usar para que la iglesia camine. Promesas, hermano, incalculables en la Biblia. Amén. Para nosotros. Es más palabra que mismo Jesucristo dijo. Hermanos, yo estoy con vosotros. Amén. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, Cristo va contigo. Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido estar con la iglesia y va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Allí en el trabajo Él va contigo. Allí en la escuela Él va contigo. Ahí donde tú te encuentres, Él está contigo. Él no te abandonará. Es promesa, hermano. Tenemos herramientas. Amén. Tenemos promesas de Dios para que la iglesia camine cada día en los caminos del Señor. Promesas de Cristo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Dios nos ha dado autoridad. Os doy potestad de hollar serpientes. Dios te ha dado potestad. Amén. Lo creo, poderoso. Amén, gloria a Dios. Mire todas las cosas que nosotros como iglesia tenemos. Tenemos autoridad, tenemos potestad, tenemos el poder de Dios. Amén. Amén. Tenemos su Espíritu Santo que va, hermanos, abriendo caminos, que te guía a toda verdad, a toda justicia, que te levanta, que cuando estás caído Él te levanta, que Él gime por ti con gemidos indecibles delante del Padre. La iglesia tiene, hermano, multitud de recursos que la iglesia popular no tiene. La iglesia de Jesucristo tiene un poder de Dios maravilloso que no tiene ninguna otra iglesia sobre la faz de la tierra, porque tú has recibido a Cristo. Gloria a Dios. Yo estuve con los testigos de Jehová. Entiendo sus doctrinas, entiendo todo lo que ellos hablan. Yo estudié ahí con ellos un tiempo, pero nunca sentí el poder de Dios como lo siento en la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Es horrible, hermano, que tú sientas, hermano, no lo siente nadie. Ellos quisieran sentir lo que tú sientes, pero tú has sido escogido para Dios bendecir tu vida de una manera especial. Gloria a Dios. Desde pequeño yo fui criado en la iglesia popular, fui monaguillo por mucho tiempo. Y nunca experimenté lo que he experimentado en la iglesia de Jesucristo. Cuando tú te hincas, cuando tú levantas tus manos, cuando tú vienes a su casa y entras con acción de gracias, sientes la presencia de Dios. Hermano, Dios está con nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob está en medio nuestro. Él camina con nosotros. Y ahora no tenemos la vara. El Espíritu Santo está con nosotros. Gloria a Dios.
Ahora quizás no tenemos el arca, pero tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Hermano, tenemos a Cristo. Quizás no tenemos una onda para pegarle a los demonios, pero dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos tantas cosas, hermano. Amén, aleluya. Yo una vez el Señor me hizo analizar todo lo que nosotros tenemos. Déjame decirte, sin blasfemar delante de Dios, lo que tú tienes más cosas en tu mano, herramienta que ni aún los apóstoles tuvieron. Y amén. Lo creo, poderoso. Gloria a Es Dios. más, Cristo dijo, mayores cosas que yo haréis, porque yo voy al Padre. Aleluya. Hermanos, todo el poder, toda la misericordia, todo el potencial que Cristo ha dejado a la iglesia es, hermano, maravilloso. Gloria a Dios. Ahora tú tienes la palabra, hermanos, ahí escrita, capítulos, versículos, texto por texto. Antes solamente se pasaban la palabra, un pedazo de papel corría por aquí, por allá. Ahora tienes tú toda la palabra, hermanos, que es la espada del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos nosotros, hermanos, tantas cosas como iglesia. Y amén. ¿Sabe cómo canta ya con los testigos de Jehová? Así, con un librito, hermanos. Amén. Bueno, cuando yo estaba ahí, hace 28 años, estuve en una santa cena con ellos. Y muchos, pastor, dentro de nuestras congregaciones menosprecian la cena del Señor. Y eso me duele en el corazón. Porque la religión engaña a la gente. En la iglesia popular solamente el sacerdote le da la hostia, pero no le da el vino, que es el perdón de pecados. Tantito peor los testigos de Jehová. Yo estuve en una santa cena, en una asamblea de santa cena. Solo se pasan la charola, el vino y el pan, pero no lo toman. Ninguno de ellos lo prueba. Y yo le dije, ¿por qué no lo prueban? Dice, es que solamente los 144,000. Y hermano, el Señor dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida, pero el que lo haga, yo le resucitaré en el día postrero. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida, hermano. A ti te han sido revelados todas las misericordias, hermano, guardadas desde antes de la fundación del mundo. La iglesia está llena, hermano, de poder, está llena de recursos, hermano, que podemos usar para nuestro beneficio como iglesia de Jesucristo. Cierto que vamos a tener luchas, cierto que el enemigo nos va a impedir que crezcamos, pero nos vamos a mantener firmes, porque viene el día de la cosecha. Van a venir un tiempo que las almas van a entrar por ese lugar sin que tú las llames. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar iglesias que vivan la santidad, porque se van a aburrir de iglesias paganas, de iglesias que solo las han engañado. Así es que prepárate, porque viene una cosecha grande. Porque la gente, hermanos, buscará el agua purificada. Gloria a Dios. Aleluya. Y si no, mire, 2000 años la iglesia popular engañando a la gente, y ahorita se está quedando vacía. Hace poco el Papa fue a Irlanda y ni hasta lo casi lo apedrearon. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. Gracias. Gloria a No Dios. importa de dónde Dios te sacó. Esa iglesia escogida para nada. Yo hace 26 años, hermano, con esto termino. Después de haber sido testigo de Jehová, hace más de 26 años, yo me encontraba en un lugar al norte de California, perdido, sin Dios, sin esperanza, vendiendo droga. A la edad de 18 años me traían unos hombres adultos como un monigote, como un títere, vendiendo droga para ellos. Yo venía del ejército mexicano. Para mí eso era pan comido.
Pero un día, hermanos, para los jóvenes que creen que Dios no existe y que posiblemente hubiera alguno aquí, déjame decirte que Dios es real. Gloria a Dios. Aleluya. Tenía 18 años cuando yo estaba, hermanos, adicto a 4 drogas. Dinero traía miles de dólares en mi bolsa. Los tenía por ahí, también escondidos. Andaba en los mejores hoteles, mejores restaurantes, el mejor vestido. Un muchacho de 18 años. En una ocasión, nada más para que veas lo que es el poder de Dios en la vida de la persona. Cuando Dios quiere algo con tu vida, Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ahí Dios permitió que cayera en una depresión. Tenía amigos que solo me buscaban, usted sabe. En ese momento, en un lugar llamado Crescent City, California, 20 minutos antes de Oregon, de Watkins, Oregon, me fueron a buscar a mí, porque era el único hispano que vendía droga en ese lugar. Hasta dónde llega el engaño de Satanás, que uno piensa, hermanos, que uno está haciendo las cosas sin que nadie lo vea, pero hermanos, el enemigo tiende trampas para hacerte caer. Cuando yo me sentí acorralado, entré al cuarto de mi hotel y le dije a Dios, porque dentro de mi corazón yo sabía que había un ser supremo. Le dije a Dios, Dios, si tú eres real, yo no quiero vivir esta vida. Tenía 18 años, hermano. Le dije, yo no quiero vivir esta vida, cambia mi vida. En ese momento me hicieron una llamada a que fuera a hacer un entrego. Cuando llego a ese lugar me estaba esperando un narco, un policía de narcóticos. La primera vez que yo oí la voz de Dios en mi corazón, cuando yo parqué el carro y me acerqué para sacar la droga, oí una voz en mi ser que me dijo, voltea a tu alrededor. Yo me sentí turbado porque nunca había escuchado la voz de Dios. Me dijo, voltea a tu alrededor. Yo me quedé perplejo por lo que oí, porque yo, como era drogadicto, yo dije, ya se me escurrieron los cables. Y otra vez la voz que me dejó impactado, voltea a tu alrededor. Cuando yo me paré y volteé, miré al policía de narcóticos tomando todos mis movimientos. Lo que hice fue revisar las llantas del carro, le pegué, me subí, me fui. Le dije al hombre que me suplía, le dije, tengo una novia en Los Ángeles, voy por ella. Yo no tenía nadie. Y me dijo, vete con lo que tengas en la mano. Me vengo a Los Ángeles. Una semana yo tenía de haber llegado a Los Ángeles, estaba en depresión, metido, hermanos, en unos sueños tan terribles, deprimido, no podía dormir por toda la intoxicación que traía. Un joven de 14 años venía como con 3 mujeres. Cuando yo vi venir ese joven, hermanos, se lo digo, yo vi venir un ángel. Ese joven se acercó y me dijo, quiero hablarte de Cristo. A mí, hermano, nunca me habían hablado de Cristo como esa vez. Cuando ese joven se acercó, yo con aquel orgullo le pregunté, le dije, ¿a qué iglesia vas? Y me dijo, la iglesia está aquí a la vuelta, en la Crenshaw, en la Exposition. Era una iglesia que se llamaba Iglesia de Dios en Cristo. Y le dije, yo voy ahí esta noche. Y me dijo él, yo vengo por usted. Le dije, yo voy esta noche porque mi alma necesitaba de Dios. Cuando yo llego esa noche, hermanos, era un teatro, había sido como un cine ahí. Había quizá la misma cantidad de personas que hay aquí, pero regadas, no se veía mucho. Cuando el pastor invitó, hermanos,
a que alguien aceptara a Cristo, yo me levanté y caminé al altar. Mi vida cambió desde ahí para siempre, porque la iglesia es la única que tiene el poder, hermano, de Dios para tocar la vida y el corazón de las almas. Tú tienes el poder de Dios en tu vida, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes los recursos de Dios en tu vida para atraer las almas a los pies de Cristo. Ponte de pie. Bueno es el Señor, aleluya. Yo solamente he traído lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, porque todas las iglesias estamos pasando por decadencias, porque en nuestras iglesias hay mucha gente que no quiere servir, hay mucha gente que no quiere entender para qué ha sido llamado. Pero yo te digo una cosa, Dios te trajo aquí con propósitos. Amén, gloria a Dios. Seas joven, seas adolescente, seas un adulto que digas, pero ya estoy viejo, ¿qué le puedo dar al Señor? Le puedes dar mucho. Yo quiero hacer un llamado. Primeramente, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, si hay alguien que nunca ha tenido una experiencia con Dios, yo le digo a los jóvenes, ¿quieres saber si Dios es real? Pues ven al altar y mira si Él es real. Amén. Yo eso fue lo que tuve que hacer, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y yo no fui, hermanos, decepcionado. Nuestro Dios es infinitamente real y maravilloso. Amén, gloria a Dios. Hay alguien que quiere pasar y recibir a Cristo en su corazón. Hay un joven aquí que piensa que es dueño de su vida. Eres candidato a venir aquí porque tu vida no es tuya, es prestada. Gloria a Dios, aleluya. Hay alguien que quiere pasar al altar y recibir a Cristo en su corazón. El Señor está aquí. Pasa, pasa, Gloria a Dios, aleluya. pasa. Yo tuve que pasar a recibir a Cristo en mi corazón porque yo tenía necesidad en mi alma y Cristo no me decepcionó. Cristo me llenó con su misericordia. Hay alguien que no ha recibido a Cristo nunca en su vida, pasa al altar. Un joven que quiere pasar al altar y le dice, Señor, yo no te entiendo, no te conozco, pero si tú eres real, trata con mi vida. Dios puede empezar a hacer cosas grandes en tu vida, joven. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Desde esa edad que yo llegué a los caminos del Señor, ha sido la vida más hermosa que he vivido en toda mi vida. Dios te llena de su amor, te llena de su misericordia, te levanta, te da ánimo. Yo no tenía nada, no tenía nada en el mundo. Me dio esposa, me dio 4 hijos que sirven a Dios. Me ha dado un hermoso ministerio. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Hay alguien que quiere pasar al altar. No dejes que el enemigo te detenga ahí. Pasa al altar. ¿Hay algún hermano que tiene necesidad de Dios en su vida? Yo le invito a que pase al altar. Algún hermano que esté enfermo, que esté débil en la fe, déjame decirte que Dios te va a levantar en esta noche. Estás enfermo, pasa al altar y dile, Señor, sáname. Si estás debilitado, dile, Señor, levántame. Él está aquí, no es el predicador, hermano. Hay gente que está cobrando por los milagros. Los milagros son para ti, son gratuitos. Son gratuitos. Pase al altar, acérquese más al altar. Aleluya. Gloria al Señor. Pase al altar, levante sus manos. No haga tantas cosas, solamente dígale, Señor, sáname. Tú conoces mi necesidad.
Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice su palabra. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos. Si quieres restauración en tu vida, si tú sientes que Dios te ha traído a este lugar con propósitos, pasa al altar y dile: Señor, cumple tus propósitos en mí. Yo quiero servir, yo quiero apoyar al pastor, yo quiero trabajar en la obra del Señor. Necesita fuerzas, el Señor te va a dar fuerzas en su mano. Ya esa vara era un instrumento que Dios iba a usar, hermanos, con poder. Amén. Dios se vale de cualquier situación para darnos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el enemigo quiera traer tropiezo, tiende una red sobre tus pies, Señor Jesucristo te librará en todo momento. Gloria a Dios, aleluya. Creo, Señor, poderoso. La iglesia está llena de recursos, hermanos. Es cierto que ahorita, hermanos, hay una lucha porque nuestras iglesias, hermanos, usted predica la sana doctrina, las iglesias están pequeñitas, son poquitos los hermanos que quieren vivir la sana doctrina. Las iglesias, hermanos, de la prosperidad cada día se llenan más. Porque la gente no ha entendido, hermanos, que entre más tenga, más su corazón está regido este mundo. Hermanos, por eso el enemigo ha levantado tanta secta, hermanos, engañando a nuestra iglesia de Jesucristo. Y mucho pueblo, hermanos, está siendo engañado. Aún el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Amén. Aún tú vas a pasar luchas, aún tú vas a pasar prueba, quizás vas a pasar enfermedades, quizás vas a pasar pobreza, porque está establecido en la palabra de Dios que a través de muchas pruebas alcancemos el reino de los cielos. Gloria a Dios. Hay mucha gente que dice: yo quiero ser rico, y están, hermanos, queriendo ser ricos, pero ¿para qué? Hay gente que deja la iglesia por el trabajo, hermanos, y no están porque están trabajando. Oh, hermano, es que es mi trabajo. Alguien le dijo a mi esposa: pues ¿quién me va a dar de comer? Pues el mismo Dios que te salvó es el que te da de comer. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? Nadie se muere, hermanos. Si te quitan el trabajo, Dios te va a dar otro mejor, donde tú puedas venir y servir en la iglesia, porque Dios te llamó con un propósito. Amén. Hermanos, pero el enemigo está engañando. Recuérdese que estamos viviendo tiempos peligrosos, doctrinas de demonios. Estamos viviendo en la apostasía, donde multitud de cristianos están retrocediendo, yéndose al mundo, materializándose, volviendo, hermano, a los rudimentos de la ley, haciendo cuantas cosas que son prohibidas en la palabra del Señor, porque hay una guerra tremenda en este tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos en la iglesia de Jesucristo. Tiene que despertar, tiene que estar alerta, porque Cristo viene pronto por su iglesia. El Señor está en las puertas, hermano. La iglesia ha estado perdiendo terreno por tanta religión, ¿está de acuerdo? Por tantas falsas doctrinas que entretienen al creyente. Pero Dios no nos ha llamado, hermanos, pero Dios nos ha llamado para arrebatar las almas. Ahora la gente se va de nuestras iglesias y encuentra un lugar donde a pedir de boca. Hermanos, ¿sí o no? Encuentran donde los dejan hacer todo. Hermanos, porque a muchos ministros no les interesa cómo vive la gente. Hermanos, estoy hablando de esas mega iglesias que no conocen ni a los miembros. Yo no voy a esa iglesia pequeña porque siempre los mismos, sí, los mismos, pero salvos. Amén, gloria a Dios, aleluya. No importa que sean los mismos. Acuérdese que las iglesias en la casa ya estaban desde el principio de la iglesia. Dice ahí Pablo a la iglesia que está en tu casa: saludo a la iglesia que está en tu casa. ¿Sí o no, hermano? Así es que no importa qué tamaño sea el grupo, pero que sea un grupo redimido por la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, cuando una iglesia vive la santidad
y vive la palabra de Dios, va a tener luchas, el enemigo le va a tener opresión para que no crezca, y aparentemente vamos a ver siempre los mismos, pero es mejor ser salvo en una pequeña cantidad y en una multitud sin Dios y sin esperanza. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado, hermanos, muchas cosas en las cuales nosotros podemos recurrir. Como recursos, hermanos, Dios dejó las señales y los prodigios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén, hermanos. Como recursos en el Antiguo Testamento los hombres hacían señales y prodigios. Allá Josué le dijo: sol, detente ahí. Amén, hermanos. Nadie en este tiempo ha podido hacer eso. Pero aquellos hombres, hermanos, con el manto de Elías se abrió el agua. Hermanos, con la vara de Moisés, hermano, Dios hizo muchos milagros. Amén. No era tanto el objeto, era la fe de aquellos hombres, era el amor de aquellos hombres, hermano. Cuando tú amas a Dios, Dios hace cosas en tu vida maravillosas. Dios te abre puertas, Dios te bendice. Aunque te veas desamparado, Dios está contigo. Bendito sea tu nombre, Padre de la gloria. Gloria a Dios. Porque a veces uno se ve entre la espada y la pared. Amén. Pero Dios está con nosotros, hermano. Aquellos hombres realizaron señales, prodigios. El sol se detuvo. Las 10 plagas. Amén. Hombres, hermano, que con unas situaciones hicieron cosas grandes, proezas. David, ¿qué usó David para glorificar el nombre de Dios? Una onda y piedras. El poder de Dios se glorificó en aquel instrumento. Amén. Continúas tú que eres el Hijo de Dios, que eres su hijo, porque ha recibido a Cristo en su vida. Amén. Tú ya no eres un objeto, eres un ser redimido por la sangre de Cristo. Así es que Dios ha depositado el poder en tu vida y Dios te va a levantar cada día, porque vale la sangre de Cristo. Aquellos hombres, hermanos, recuérdense cuando Israel sacaba el arca del pacto, hermanos, había bendición, Israel prevalecía. La gloria de Jehová estaba con ellos a través de esos instrumentos, de esos recursos. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Te alaba, Rey, por el... Usted dirá, pero fue en el tiempo antiguo. Hermanos, ahora ese poder del Espíritu Santo que hacía milagros a través de esas cosas, ahora está en ti y en mí. Gloria a Dios. ¿Cuántos Aleluya. dicen amén? Ahora está en nosotros, hermano. Amén. Él dijo, hermanos, allá en Joel, que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Así es que el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Mora en ti. Ahora, herramientas que tenemos, hermanos, como iglesia. Tenemos hombres y mujeres diestros, dispuestos para trabajar. Con los que están, hay que trabajar. Yo le voy a contar una experiencia. Hace poco nosotros tuvimos en la iglesia no sé si fue limpieza, pastor, no sé qué fue, porque no puedo decir así, porque mucha gente está perseverando en otros lugares, pero tuve una decadencia de miembros. La mayoría de miembros que hay ahorita son nuevos. En un año se me fueron 25 personas. En un año. Y siempre Dios dejó un grupo. Y ese grupo desapareció y ahorita hay un grupo nuevo. Pero ese grupo nuevo, yo estoy admirado. Le voy a explicar por qué. Porque a veces uno pone la esperanza en la gente, en el hermanito que es bien fiel, en la hermana que ayuda. Pero déjeme decirle que usted viene y tiene que dar todo para el Señor. Amén. Y el Señor, yo tenía un mural ahí en la iglesia, lo tenía. Y ese mural tenía las fotografías de hasta los miembros más viejitos de hace. Nosotros, el Señor, por su misericordia, nos ha permitido tener 20 años ya en el ministerio.
Y teníamos ahí, hermano, fotografías de todo, por aquí, por allá, eventos por allá. Y un día yo sentado me enojé. Miré eso y el Señor me reprendió, me dijo, eso es el pasado. Tienes gente nueva. Tienes gente nueva que ama a Dios. Trabaja con ellos. Agarré esas cosas, hermano, no las rompí, ¿verdad? Porque ahí van fotos hasta de mis hijos, de hermanos que todavía perseveran. Lo quité, lo guardé por allá. Y yo dije, quizás hice mal. Dije yo, no habré yo obrado mal. Pero me dio coraje, hermano, siempre estar pensando en el pasado, teniendo un grupo que puede hacer cosas grandes para el Señor. Amén. Porque tú eres el presente. Porque tú estás aquí para que le hagas el trabajo al Señor, para servirle al Señor. El que se fue ya no está. El que se fue persevera en otro lado. Pero tú levántate y haz el trabajo que Dios te ha llamado a hacer, porque tú vas a ser bendecido. Amén, gloria a Dios. Yo lo quité. En una junta con los pastores del concilio, mi pastor, el presidente del concilio, estaban los pastores diciendo, acuérdese, hermano pastor, dice, de allá de la Gramercy, tiene 30, casi 40 años de ministerio él. Y él, en medio de todos los pastores, se nos queda viendo y dice, ay ustedes, hermanos, porque varios pastores de los que estaban ahí, hermanos, fuimos miembros de la iglesia de él, la mayoría. Y dice, ustedes, dice, qué bonito allá en la Gramercy, pero ustedes no saben qué amargura yo llevé. Porque fue gente que vino a la iglesia y nunca se convirtió. Sí había un movimiento del Espíritu, pero hubo gente que nunca entendió el llamado y el plan de Dios en su vida. Y lo más importante, hermano, quiero decirte en esta noche es que tú entiendas a qué Dios te ha llamado a este lugar, que te levantes y hagas el trabajo que Dios te ha mandado a hacer, que des de gracia lo que por gracia hemos recibido. Somos diferentes mentalidades, pensamos diferente. Bendita la misericordia de Dios, que todos pensamos de diferente manera. Gloria a Dios, aleluya. Si no fuera una vida aburrida, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, quizás va a haber desacuerdo, pero todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. En la hora de servir al Señor podemos unirnos y servir a Dios con todo el corazón. Yo agradezco a Dios y le digo, Señor, gracias, porque quizás es un grupo más reducido de personas, pero hermanos, no hay chismes, ni problemas, ni gente, hermanos, que me hacía reventar el coco. Yo sé que mi pastor ha pasado por eso. Pero usted está aquí, hermanos. Gloria a Dios. Usted está aquí con un propósito. Usted es una generación nueva. Quizás usted tiene mucho tiempo aquí en esta iglesia, apoyando la iglesia. Eso es, hermano, de valientes. Ese es de darle una condecoración, porque usted ha aguantado la lucha, los problemas dentro de la iglesia. Muchos se han ido, pero usted está aquí. Siga adelante, sirva al Señor, que Dios va a bendecir su vida. En una ocasión, hermanos, en una ocasión se me fue uno de los diáconos que yo tenía todo el corazón. Y Dios le enseña a uno cosas, hermano. Y dije yo dentro de mi corazón, porque, hermanos, era prácticamente el copastor. Y dije yo dentro de mí, ¿para qué seguir enseñando? ¿Para qué seguir predicando? Si de todas maneras la gente muchas veces no quiere obedecer y termina yéndose. Y dije, Señor, ya no voy a hacer lo mismo que antes era, ahí desvelándome y haciendo de todo. Y el Señor me dijo, tú vas a hacer lo que yo te mande a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Porque es mi gente y yo la llevo donde yo quiera. Y dije, bueno, si es así, adelante. Hermanos, en una ocasión, hermanos, fui a orar con esta persona.
Y me dijo: hermano Gildardo, siéntase orgulloso, porque la mayoría de hombres maduros que se fueron de la iglesia están sirviéndole a Dios en otras iglesias de una manera fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Yo dije: gracias, Señor, por lo menos no es pérdida. Amén. Así es que la iglesia siempre produce, la iglesia siempre trabaja. Quizá ya no están los de ayer, pero tú estás aquí, tú tienes que trabajar, tienes que hacer la obra del Señor, porque apremia, hermanos, trabajar para el Señor. En la iglesia tenemos hombres y mujeres, jóvenes, hermano, que no son el futuro, son el presente. Jóvenes que están listos para predicar, jóvenes que están listos para cantar, jóvenes que van a administrar en la alabanza. Hermanos, Aleluya. jóvenes que pueden darle cosas preciosas de su vida para el Señor. Aún los niños, hermano, cuando son instruidos en los caminos del Señor, son de mucha bendición dentro de la iglesia. Amén. Porque cuando pasan y ellos predican y ellos ministran, hermano, qué bonito es ver los niños servirle al Señor. La iglesia sigue trabajando, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una cosa, hermanos, que hace años yo decía: David fue un hombre tremendo en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe cuántos valientes tuvo David al final de su vida contados? En el segundo libro de Samuel, no lo lea. En el segundo libro de Samuel, en el versículo 23, en el capítulo 23, menciona 37 hermanos valientes de David. Empieza a hablar de unos, hermanos, que hasta fueron hasta un pozo, donde él con vehemencia dijo: ¿quién me diera de beber de esa agua? Hubo un hombre que se quedó de sus generales, que se quedó con la espada pegada a la mano de tanto combatir. Hubo uno que era bien diestro con la onda, era uno que era rapidísimo también, y ahí los empieza a mencionar. Hermanos, ahí en ese libro ya es prácticamente la última de la vida de David. Empieza a mencionar todos sus generales y empieza a mencionar, hermanos, a todos sus valientes. Y cuando yo leo esa porción digo: wow, han de haber sido hombres, hermanos, escogidos. Han de haber sido, sí, amén, hermanos. Amén. Han de haber sido hombres comprometidos, hombres de guerra desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Gloria a Dios. y no quiere ir conmigo, hermanos. Aleluya. Vamos al primer libro de Samuel. Gloria a Dios. No importa de dónde vengas, no importa si pecaste en el mundo, si hiciste aquello, si te sienta que a ti Dios no tiene poder para perdonarte, Él te perdona. Amén. No importa que tú digas: pero yo no sé hacer esto, no sé hacer nada. Gloria. Ya tiene ahí esa porción, hermano. Primer libro de Samuel, Aleluya. Que levanta más el Señor. capítulo 22. Gloria a Dios. Amén. La pura palomilla, hermanos, estaba con David. Amén. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es la palomilla? Quizás aquí hay muchos centroamericanos. La palomilla le llamamos en México la pura uñada, o la pura indiada, como le decimos ahí vulgarmente. Con orgullo nosotros somos indios, pero así les decimos vulgarmente, ¿verdad? Oh, tú eres de la mutucha, ¿sí o no, hermanos? Ahorita ya somos de la Jai, pero antes, tú eres de la mutucha. Mire lo que dice aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Lo que Dios puede hacer en la vida de la gente que se dispone. Gloria a Dios. Dice: Aleluya. yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él
Pero ¿quién más llegó con él? Y se juntaron con él, ¿qué? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Miren, hermanos, todos los afligidos, todos los endeudados andaban corriendo de los hermanos, de los cobradores, y todos los que se hallaban